Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto verlos. Vamos a tener el tiempo de la predicación, pero antes vamos a leer nuestro versículo lema para llamarnos a poner atención a la palabra de Dios, porque es la que nos guía. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ya de perdido no sabemos la cita, ¿verdad? Ok, dice el texto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es viva y es eficaz. Y en el nombre de tu Hijo Cristo, hoy nos ponemos en tus manos para que tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Que todo este tiempo sea dirigido por tu Espíritu Santo para honrarte y glorificarte. Que tu palabra haga la obra en nuestras vidas para ser hijos obedientes y para ver y disfrutar lo que somos para ti, hijos amados. Bendito Señor, úsame por favor y bendice a nuestros hermanos que están escuchando la meditación. Gracias porque eres bueno y porque eres hermoso. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. La verdad no recuerdo si he predicado alguna otra vez de Judas o es la primera vez que voy a predicar en el libro de Judas. Es uno de los libros que estoy estudiando en mis clases. Son conocidos como libro de las epístolas generales, ¿verdad? Las cartas generales. Y empieza hablando de quién escribió esta carta. Hay tres posibles autores de la carta. Uno, el más reconocido, el más aceptado como el que escribió la carta o el autor de la carta. Sabemos que el autor de toda la palabra de Dios es Dios, ¿verdad? Es el que nos la dio. Pero también entendemos que Dios usó a grandes hombres o a hombres para que escribieran lo que el Espíritu Santo les soplaba, les daba aliento y les llevaba a escribir. Hay tres posiciones. Voy a empezar con la que es la más aceptada. La primera, por lo que dice el versículo, se cree que fue escrita por Judas, hermano de Santiago, y Santiago era hermano de Jesucristo, ¿verdad? Era hermano de Jesucristo, y la más aceptada es que la escribió, para decirlo de una manera así, el medio hermano de Cristo. El hijo, Judas, como hijo de José y de María, que él es el autor de la carta, es el que más es aceptado como el autor de la carta. Otra de las posiciones dice que fue uno de los apóstoles. Si se acuerdan que entre los apóstoles hay un Judas Iscariote y otro Judas. Bueno, algunos piensan que es este Judas, el apóstol, el que no era el Iscariote. Y otros dicen que era una persona que era de la iglesia de ese tiempo, que tenía el mismo nombre de Judas,
y que escribió la carta. Pero el más aceptado es que haya escrito esta carta el medio hermano o el hermano de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo dice Judas, siervo de Jesucristo, dice, y hermano de Jacobo. Este Jacobo es Santiago. Acuérdense, ya hemos platicado de esto, o ya le hemos enseñado, que a los Jacobos les decía Santiago. Su nombre griego podía haber sido Santiago. Y por eso encontramos que Santiago, ¿quién era? Santiago era el pastor de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Eso ya es chiste doctrinal, ¿verdad? No, bueno, no doctrinal, más bien de iglesia, de una doctrina. Bueno, para decir la verdad, era pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué tan importante era la iglesia de Jerusalén? Pues era la iglesia más importante cristiana en ese tiempo. ¿Se acuerda cuando llamaron a Pablo para ver lo que estaba enseñando? ¿A dónde lo llevaron? A la iglesia de Jerusalén. Y ahí Pablo tuvo que decir cómo el Señor, o en su espíritu, también estaba llegando a los gentiles, a la gente que no era judía. Ahí era donde se llevaban todas las reuniones fuertes. Y Santiago, al final de esta plática del concilio de Jerusalén, Santiago da todo lo que tienen que hacer y cómo lo que tienen que hacer. Así que, bueno, es reconocido o es conocido como el autor de esta carta, el hermano de Santiago. Judas, hermano de Santiago. ¿Por qué nos dice? Bueno, porque el texto nos dice eso: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La predicación es descripción de los hijos de Dios. No sé si usted se ha enterado de mis predicaciones de este último mes o ha puesto un poquito de atención a las predicaciones de último mes. Tiene que ver de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué somos como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Cómo estamos andando como hijos de Dios? Empecé desde cómo nosotros tenemos nuestra identidad como hijos de Dios. Hablábamos de las costumbres que tenemos como país, que muchas veces nos vamos a las costumbres y decimos, bueno, ¿qué tanto es tantito? Diciendo en el lenguaje de la enseñanza que estamos teniendo en la escuela dominical, se llamaría jinete, el jinete cristiano, ¿verdad? O el cristiano jinete, que de repente está en la vida cristiana, pero pronto también se puede ir a cuestiones del mundo sin importarle, para él está bien. Hoy yo quiero hablar de la descripción de los hijos de Dios. Y déjenme decirle, hoy intento que tengamos una predicación más de confortar su corazón. Ya sabe que una vez me dijo una hermana en la carne, bueno, mi única hermana en la carne, me dijo, oye César, ¿y tú no puedes predicar que no sean predicaciones? Y le dije, por la verdad no sé, pero lo que predico sí dice en la Biblia, le dijo, eso sí. Y ahora, comparación a esto, es una predicación para que la disfrutemos, nos gocemos. Voy a intentar, no es promesa, porque siempre cargo a decir la bendición, pero también a que veamos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de la bendición que estamos teniendo o que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero la verdad, cada una de las enseñanzas, bueno, las tres últimas, la primera es un poco más fuerte, pero las tres últimas es una predicación de 4 puntos. Las tres últimas hablan de la bendición que tenemos como hijos de Dios. Judas, cuando empieza esta carta,
la empieza de esta manera. La empieza casi, voy a decir de esta manera. Primero, soba para después dar el manazo. Así que hoy voy a hablar de la sobada de Judas. Como a la iglesia que él está enseñando, porque va a hablar de cuestiones bastante fuertes en el libro de Judas. Puede leerlo, le invito a que lo lea. Es un solo capítulo, un libro bastante pequeño, y Judas empieza, voy a decir, dándonos flores, para más adelante, bueno, da el manazo. Tan como los doctores, primero te echan tantita anestesia y luego te le rajan, ¿verdad? Así es Judas. En esta carta hace esto. Nos habla de la bendición y habla de la descripción del Hijo de Dios. Y hoy quiero que veamos y disfrutamos cuál es la descripción que dice Judas que tenemos como Hijo de Dios. Si usted mismo se describiera como Hijo de Dios, ¿cómo se describiera? ¿Qué dijera usted de usted mismo? Si le preguntara en esta tarde, ¿cómo se describe como Hijo de Dios? A lo mejor seríamos buenas personas con nosotros mismos y diríamos, pues, ahí la llevo, le echo ganas, ¿verdad? A veces, dirían unos, con las pilas altas, y otros dirían, con las pilas bajas. O algunos dijeran, pues la verdad, y siendo sinceros con ellos mismos, si le pregunto cómo te describirías como cristiano, algunos dirían, pues la verdad, pues hay más o menos, y algunos me han dicho, yo creo que menos que más. La verdad es que cada uno de nosotros nos podemos describir de diferente manera, y cada uno de nosotros nos podemos ver en diferentes maneras, y muchas veces esta descripción que hacemos tiene que ver solamente en nuestra concepción o nuestro entendimiento de nosotros mismos, porque la verdad es, si hiciéramos un examen de nosotros como hijos de Dios humano, a lo mejor saldríamos bastante mal. A lo mejor nos tenemos que preguntar, ¿leo la Biblia para describirnos? Ya usted dice sí, no, más o menos, pues poquito. Segundo, oro, dice 3 veces al día, cuando almuerzo, cuando como y cuando ceno. ¿Cómo nos describiríamos? O podría ser un poco más fuerte. Estudio, no leo la Biblia, estudio la palabra de Dios. Ya dicen en mi rancho, torció el rabo la puerca. Así dicen en mi rancho, en tu rancho, no sé cómo dicen, pero en mi rancho sí. O tendremos que decir, no solamente oro, busco la oración de Dios, la dirección de Dios en la oración. ¿Cómo me comporto cuando manejo? Eso nos describen a muchos cristianos. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo nos comportamos cuando manejamos? Porque luego, algunos me han contado que se ponen la capa de Fresh Gordon y dan bastante rezo. La verdad es que muchas veces tenemos que ver para describirnos, pero Judas aquí no mete todas estas interrogantes o estas preguntas, sino Judas lo ve desde la visión de Dios y cómo él nos describe como hijos de Dios. Lo primero, empieza con él, describiéndose a él mismo. Él se describe como
siervo de Jesucristo. Esa es la descripción que Él solo se da. La palabra griega para siervo es doulos, que quiere decir esclavo. Esclavo. Es lo que está diciéndose Elías. Soy esclavo, Judas. Lo que está diciéndose Judas de él. Soy esclavo de Jesucristo. Pero si usted se fija, esta descripción viene de él hacia Dios, no de Dios hacia él. La segunda parte, o las tres que siguen, son la descripción que es de Dios hacia nosotros. Pero lo primero que dice Judas es siervo de Jesucristo. Mire, si se acepta la primera posición de quien escribió el libro de Judas, Judas tuviera de qué presumir, ¿o no? Era hermano de Jesucristo. Pensándolo así de una manera coloquial, de una manera del comportamiento, podríamos haber dicho, Judas pudo haber dicho, sí, a mí Jesucristo me dio unos apes porque no me portaba bien de repente. ¿O no? O Jesucristo a mí me corrigió, porque usted tiene que ver, Jesucristo vivió 30 años en el seno de una familia. ¿Y usted sabe lo que pasa en el seno de una familia en 30 años? Pues pasa de todo. Pasa de todo. En el congreso que fuimos, a uno de los conferencistas hablaba sobre esto. ¿Usted ha pensado en la vida de Jesucristo y hizo esta pregunta? ¿Cuándo supo Jesucristo que Él era el Hijo de Dios? A mí, yo no había pensado en eso, sinceramente, y ya tengo algo de tiempo de pastor. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Porque Jesucristo era 100% hombre cuando vino a la tierra, pero también 100% Dios. Y nos hicieron esa pregunta. ¿Usted ha pensado cuándo se dio cuenta Jesucristo que Él era Dios? Órale, a mí me pegó ese. No había pensado en esa pregunta. Pero luego encontramos que Jesucristo anduvo de preguntón en el templo de niño, ¿se acuerda? Cuando se perdió. Pero ahí Él supo quién era Dios. Le contestó cuando, después de días que no lo hallaban, José y María a Jesucristo. Yo creo que María le dio un regañón a José. Bueno, no es cierto. Si hubiera sido nuestra cultura, sí. En esa cultura no podía haber sido eso. Pero sí María preguntarle a José, ¿y dónde dejaste a Jesús? Y José diciendo, pues no sé, ¿no andaba contigo? Si le platico una experiencia, cuando yo estaba en la iglesia en Ciudad Victoria, traía una camioneta, yo decía que era misionera, bien bonita, la extraño, estaba golpeada por todas partes, pero me servía para llevar gente, era una camioneta pick-up, y me servía para llevar gente del templo a su colonia donde vivía. Yo le decía que iba a la sierra porque literalmente viven en la falda de la sierra, y llevaba del templo allá, estaba bastante retirado, y un día estábamos echando el colado del techo, trabajamos mucho en la iglesia, y hubo un día que, bueno, pues ya vámonos. Y cuando íbamos ya por el centro, porque tenemos que pasar por el centro para llegar a la otra colonia,
Olga me dijo, ¿y Génesis? Pues ahí viene atrás, ¿no? Y pues es que la cajuela, la caja de la camioneta venía llena. Ahí viene atrás, están jugando con nosotros. No, dejé a Génesis en el templo. Bueno, no nomás yo, también la hermana Olga. Es que traíamos de gente así, pero se me quedó en el templo. Ya después de un buen tiempo. Pero Génesis, en ese tiempo no había celulares así como había hoy. En ese tiempo no había la comunicación que había así. Gracias a Dios mi madre se había quedado en el templo después de mí y se llevó a mi hija a su casa, ¿verdad? Y ya después de 3 horas encontré a mi hija en la casa de mi madre. Bueno, a mí se me perdió horas. A María y a José se les perdió días. Y era así de gente. Se les perdió. Y Jesús encontró el tiempo de que era Dios. Hermanos, la descripción del Hijo de Dios, y quise ponerla en este primer punto, primero porque va claro en la enseñanza, debemos de considerarnos siervos. Y eso no es de la visión de Dios hacia nosotros, estoy hablando solamente de la visión de nosotros hacia Dios. Debemos de considerarnos siervos. En la vida de cristianos, como hijos de Dios, ese es nuestro problema, porque muchas veces hasta nos pasan situaciones en la vida y lo primero que preguntamos, ¿por qué a mí? A mí me gusta, tengo una respuesta para eso y lo empiezo conmigo. ¿Y por qué a ti no? A ver, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me pueden pasar las cosas? Necesitamos tener una descripción de nosotros mismos como hijos de Dios, como siervos, como esclavos. Alguien de la Biblia o personajes de la Biblia que vemos que se consideraba como esclavo también era el apóstol Pablo. Pablo así lo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitamos entender la descripción como hijos de Dios. Y todavía no entra la descripción que Dios tiene de nosotros, sino ver la descripción que nosotros como hijos de Dios debemos de tener de nosotros mismos delante de Dios. Esclavos. Un esclavo no puede hacer lo que quiere. ¿A poco un esclavo le puede decir a su amo, no hago esto, o no quiero, o estoy cansado, tengo flojera, es muy de madrugada, a las 12 del mediodía? ¿Un esclavo puede decir esto? Tiene que estar en el lugar, a la hora, y como dice su amo. ¿Verdad? Un esclavo no tiene ni voz ni voto, porque ha puesto su vida bajo el yugo de Jesucristo. La descripción que Judas hace de él mismo es de
esclavo. Y usted y yo necesitamos aprender esta descripción en nosotros mismos. Describirnos como esclavos. Que nuestra vida sea una vida de andar en lo que Dios quiere que andemos, no en lo que nosotros queremos ser, no en lo que a nosotros nos gusta ser. Judas, siervo de Jesucristo. Judas no dijo, yo soy hermano de Jesucristo, y no dijo, yo viví con Jesucristo, no sé, 25 años, 20 años, no sé cuántos años, porque tampoco sabemos la edad. Pero de que vivió con Jesucristo, si es de la manera como se acepta normalmente, que es el medio hermano de Jesús, entonces Judas pudo haber dicho, Judas, medio hermano de Jesucristo, el que vivió con él. No, no dice eso. Judas se considera como siervo de Jesucristo, pero fíjese, no solamente siervo de Jesucristo, sino dice hermano de Jacobo. ¿Cómo él se describe? Como un servidor. O no pudo haber dicho, bueno, yo y Jacobo, o Santiago, como usted le quiera decir, yo y Jacobo somos medios hermanos de Jesús y tenemos cierto estatus, y a lo mejor tengo que ser copastor de la iglesia de Jerusalén con Santiago. No. Se pone también, y hermano de Jacobo. Esta es la descripción del Hijo de Dios. Primera, somos siervos. Segundo, dice Judas, a los llamados. A los llamados. Aquí quiero detenerme para enseñar un poquito sobre el libro de Judas. El libro de Judas enseña en tríadas muchas veces, para que cuando usted lo lee, Judas enseña en tríadas, en tres. Por lo regular pone 3 ejemplos, por lo regular pone 3 personajes, 3 formas de enseñar. Y aquí Judas empieza con una tríada. Y primero dice, en esta tríada de la descripción de los hijos de Dios, dice que somos, ¿qué? Llamados. A los llamados. Qué hermoso es entender que somos llamados. Si usted va a Judas, versículo 3, fíjese lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, ¿a quién? A los santos. Nos ha escrito, nos ha exhortado que contendamos ardiente por la misma fe que nos ha sido dada por los santos. Miren, cada uno de nosotros tenemos diferente experiencia de llamado. En algunos hay llamados bastante fuertes que se trabaja inmediatamente y se sigue a Dios. En algunos no sabemos desde cuándo está la obra empezando del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted se pone a pensar en el llamado que tenemos de Dios, no sabemos o no entendemos desde cuándo el Espíritu Santo está empezando la obra en nuestras vidas.
El Espíritu Santo es el que se está encargando de hacer la obra en nuestras vidas, para que en un momento usted y yo seamos enfrentados con nuestro pecado y le recibamos como nuestro Señor y Salvador. La descripción de cristiano es que usted y yo somos llamados en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Alguien que lo abra, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este llamado es un llamado que conocemos bastante, ¿verdad? Un llamado inmediato. Dice que Jesús iba pasando por ahí y vio un hombre. No estaba chiquito, Mateo no era. El chiquito era Zaqueo. El chiquito era Zaqueo. Pero era un hombre, déjeme decirle, que tenía un buen trabajo. Era un hombre que la gente lo tenía como despreciado, como ratero. Pues era recaudador de impuestos. Pa' tú, pa' mí, pa' tú, decía, ¿verdad? Así eran conocidos los recaudadores de impuestos. Pero ahí Dios le dice: sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Usted y yo, sí tenemos características diferentes a Mateo, pero tenemos que gozar, saber que Él nos ha llamado. Él le ha placido, ha querido, nos ha amado, que nos ha llamado. Somos llamados por Él. ¿En qué momento empezó a hacer la obra en nuestra vida para ser llamados por Él? Tendríamos que reflexionar y pensar. Escuchando el testimonio de la hermana Goyita, muchas veces ha dicho esos 5 minutos benditos, 15 minutos benditos, y la verdad que ni fue 15, fue un instante que Dios le llamó y que una persona le compartió la palabra de Dios. En lo personal, Dios desde dónde me ha estado llamando. Yo puedo ver, Dios me llamó desde una enfermedad de mi madre. Desde ahí empezó a hacer la obra, para que yo fuera yendo para aceptar a Cristo en mi corazón. Somos llamados. Y esa es la descripción como hijos de Dios que debemos de gozar y entender. Él en cada lugar que hemos estado, en cada situación que hemos estado, Él desde ese lugar nos ha llamado. Algunos en el trabajo, con amigos, viendo que se han ido a Cristo y nosotros queriéndonos resistir, pero Él estando llamando a nuestras vidas, llamándonos para pasar en un momento, nos dijo: sígueme, y nosotros le seguimos. En esta triada de Judas, del apóstol Judas, primero encontramos que la enseñanza es que somos llamados. Esa es la descripción que nos da Judas. Tú eres llamado y llamado por Dios. A veces nos sentimos importantes porque nos llama
una persona importante. Imagínese si usted recibe la llamada de la gobernadora de Guanajuato y le dice: quiero hablar contigo. ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir bien. Quiero preguntarte o quiero acercarte conmigo a mi grupo de trabajo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Dónde firmo? ¿De a cómo no le vamos a decir? Si nos llama una persona importante, nos vamos a sentir bien. Pero fíjese lo que dice Judas, que somos llamados por Jesucristo, por Dios. Él nos ha llamado en la enfermedad, en el enojo, en la molestia, en algún lugar. Él nos ha llamado porque somos importantes para Él. Nosotros no estamos aquí por metiches. Estamos aquí porque Él nos ha llamado. Porque a Él le plació llamarnos, haciendo la obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, yo siempre les he dicho, el que hace la obra para venir a Jesucristo, o el que convence, es el Espíritu Santo. No es el predicador, no es el pastor, sino es la obra del Espíritu Santo para que seamos llamados. ¿No le gusta eso? Que usted ha sido llamado por el Espíritu Santo. Sí, hay situaciones en la vida y a veces nos dan tristeza, pero porque no estamos entendiendo la descripción. Soy llamado por Dios. No nos mandó ningún WhatsApp, por supuesto, ni nos habló por teléfono, pero Él nos habló al corazón. Y le dijimos un día: sí, Señor, creo que tú eres Dios verdadero y te acepto como mi Salvador. Ese fue el llamado. La segunda descripción que hace Santiago dice: santificados en Dios Padre. ¿Cómo peleo yo? Déjenme decirle. Esos juegos de palabras cuando dicen que somos pecadores. Ustedes me han escuchado muchas veces y algunos pastores me han de tachar de hereje. Pero la descripción de Judas es hermosa. Santificado ¿en quién? Si yo soy santificado, ¿tengo pecado? Si lo ve algún pastor, me va a poner tachita, tú me va a decir. Pero es la descripción que da Judas. Soy santificado en Dios Padre. No estoy diciendo que no pecamos, porque si yo digo que no peco, pues sería mentiroso, porque si peco. A veces cuando usted llega tarde, peco por su culpa, ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? Pero fíjese la descripción. Hermano, despertemos. Somos santificados en Dios Padre. Mire, dice la Biblia, el versículo más conocido, libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó, ¿quién es el Padre? Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor y santificación son palabras sinónimas.
Uriel, por cierto. Pero la descripción es que usted y yo somos santificados. Y si yo soy santificado y sé que he sido santificado por Dios, ¿cómo me debo de comportar? Porque Él me ha santificado. Y yo muchas veces, Él me ha santificado, pero yo sigo yendo al mundo. Yo sigo pecando. Yo sigo haciendo las cosas. Déjenme decirle lo que dice el versículo 21 de Judas. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Esperando qué? ¿El amor de quién? De Dios. Él, en su amor, nos ha santificado. Porque solamente santos podemos entrar al reino de los cielos. No hay otra manera. En pecado no podemos entrar al cielo, porque no puede estar lo impuro con lo puro. No se puede. Porque no hay tantito puro. Imagínense que Aarón pusiera en su eslogan poquito de pureza. ¿Quién le va a comprar agua? Oye, pues, total pureza total, ¿no? No se puede, no hay pureza si no fuera por Jesucristo, por el Dios Padre que ha obrado en nuestras vidas. Nos ha santificado en Dios Padre. Para seguir la teada, ya viene Espíritu Santo, ¿y quién? Y Padre. ¿Se fija? Y la otra es cómo nos describe. Primero, llamados en el Espíritu Santo y santificado ¿en quién? En el Padre. Qué hermoso es ver, es entender que usted y yo somos santificados en Dios. Él ha santificado nuestras vidas, ha borrado nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz y nos ha hecho aceptos en el amado. Pero no solamente queda ahí la descripción, termina diciendo, ¿y guardados en quién? Guardados en Jesucristo. Muchas veces entramos en la polémica doctrinal. ¿Se pierde la salvación? Hay esa polémica muchas veces. Y muchas veces es doctrinal. Algunas veces nada más es emocional. ¿Seré salvo? ¿A poco no ha venido eso a su vida? ¿Seré salvo yo? Porque somos sinceros, decimos, porque no me porto como muy santo. No pienso como muy santo. Y otros hay peor que nosotros. Mire, déjeme decirle, en nuestra vida cristiana muchas veces es normal que haya esa duda. Hay doctrinas de plano que dicen, hermano, no predique la seguridad de la salvación. No hable que en Cristo hay seguridad de salvación. Porque si de por sí se portan mal y usted les da la seguridad, pues ¿cómo se van a comportar? Casi me convencen, pero tengo que llegar a pensar. Tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios o lo que yo creo que es bueno para la gente. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Y fíjense lo que dice Santiago. Guardados en Jesucristo.
para gozarnos? ¿Que soy guardado en Jesucristo? Jesucristo mismo dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. No porque somos bien tercos o por la enseñanza que Jesús dice. Y mi Padre, que es mayor que todos, nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos guardados en Jesucristo. Esa es la descripción como hijo de Dios. Guardado en Jesucristo. Mire, muchas veces nosotros, cuando tenemos dinero y lo guardamos en el calcetín, sentimos que está seguro el dinero. Aquí nadie me lo encuentra en el calcetín. Mi abuelita lo usaba en el calcetín. Luego lo tenía también guardado que ella ni se acordaba dónde lo dejaba. Lo que estoy diciendo, a veces nos sentimos seguros porque tenemos dinero en el banco, ahí lo tenemos guardado, nadie me lo puede robar. Pero sabemos que de ahí el dinero se puede esfumar. Pero fíjense la descripción que hace Santiago del Hijo de Dios. Guardados en Jesucristo. La mejor bodega o bóveda, dice decir, la mejor bóveda que puede haber por los siglos de los siglos. Siguiendo con la triada, ya hablamos del Espíritu Santo, ya hablamos del Padre, ahora hablamos de ¿qué? De Jesucristo. Ya hablamos de la descripción, pues usa Judas. Primero dice llamados, luego dice santificados y tercero dice guardados en Jesucristo. Vamos a Judas, porque Judas nos sigue diciendo, Judas versículo 24, ya que, fíjense lo que dice, ya que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso, miren, en usted y en mí, no hay eso, pero aquel que es poderoso, Jesucristo, para guardarnos, ¿qué dice? ¿Para guardarnos qué? Versículo 24 de Judas. ¿Para guardarnos sin qué? Caída. Sin caída. Y presentarnos irreprensibles, sin mancha, delante de Dios, ¿quién? El Padre. Qué hermoso, hermano, mi descripción que tiene Dios de mí. Me dice que soy guardado. Por si usted alguna vez tiene duda, ¿seré salvo o no? Usted tiene que ir a la descripción que dice la Biblia, que está guardado en Jesucristo. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted es guardado en Jesucristo. Nadie lo puede arrebatar de sus manos. Amén. Y nadie, está incluido usted mismo, porque hay los tercos. Bueno, no me va a llevar esto ni el otro. Y yo, o si tú crees que no estás en el nadie, nadie, dice nadie, y nadie es nadie. No hay. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hebreos capítulo 6, versículo 19 nos dice, bueno, lo voy a leer del versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirlos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Somos guardados. Esta es la descripción que le dice Santiago a la iglesia. Somos guardados en Jesucristo. Usted y yo estamos seguros en Jesucristo. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Tenemos seguridad en Jesucristo. Nadie, y nadie es nadie, nos puede arrebatar de su mano. Esta es la descripción que Judas hace de usted y de mí, de los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Desde su perspectiva dijo: soy esclavo de Jesucristo. Desde la perspectiva de Dios dice: somos llamados, somos santificados y somos guardados. Llamados por el Espíritu Santo, santificados por Dios Padre y guardados por Jesucristo. Qué hermosa descripción tenemos como hijos de Dios. Y no solamente hermosa, sino segura. Disfrutemos la descripción que Dios tiene de nosotros para honrarle, para glorificarle, para entregarle nuestras vidas. Posiblemente para decirle: Señor, sí me equivoco, sí peco, pero tú aún así me llamaste, me santificaste y me guardas. Ayúdame para actuar de la manera en esta descripción que tengo como tu hijo, para vivir de la manera en que te tengo que agradar. Judas termina en el versículo número 2 diciendo: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Se fija la triada otra vez? Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Lean el libro de Judas, es un libro hermoso que va a bendecir su vida. Y vea esta descripción de cómo usted y yo somos como hijos de Dios. Esclavos, se consideró Judas. Y yo creo que sería
una buena forma de que nosotros nos consideremos delante de Dios como sus siervos, como sus esclavos, y gocemos el llamado, la santificación y el ser guardados por Él. Llamados por el Espíritu Santo, santificados por Dios Padre y guardados por Jesucristo. Él quiere bendecir nuestras vidas. Y no hay una forma mejor bendición que estemos usted y yo en obediencia, reconociendo y entendiendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Siéntase, viva como un llamado, viva como un santificado y como un guardado. Miren, usted y yo podemos decir, ¿quién puede arrebatarme de su mano? ¿Quién puede hacer que yo pierda la salvación? Pablo dice que ni la vida ni la muerte. Termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Le felicito. Es un llamado, es un santificado y está guardado por Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es muy clara, muy hermosa, es de bendición a nuestras vidas. Ayúdanos a ver esta descripción que tenemos como hijos tuyos. Ayúdanos a vivirla, a gozarla, a entenderla, para entregarnos como siervos, como esclavos tuyos. Que nuestras emociones de vida, que nuestras circunstancias de vida sean siempre pasadas por esta descripción que tú tienes de nosotros, y que veamos este hermoso privilegio donde sabemos que tú nos has llamado, donde gozamos que tú nos has santificado y que tú nos guardas. Por favor, bendice esta iglesia, sosténla, tómala en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Termino en el Salmo capítulo 32, versículo 10 y 11. Es el texto que tenemos para empezar. Dice así: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios bendiga. Gracias.